Ok, buenos días, buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión del grupo de estudio de Solo tu Perro. Hoy es sábado 9 de agosto del 2025. Llevamos ya 10 meses trabajando. Entonces casi, o no sé si 10 más o menos. A ver, agosto son 8, sí, 10 meses trabajando. Wow, qué lindo. Sí, son muchos artículos. No sé si te ha pasado, Carol, pero yo ahora que leo, por ejemplo, este artículo que vamos a trabajar hoy, empiezo a leer los nombres de los autores que cita. Ya los habíamos visto. Lo he leído. Sí, Quizás sí, no sí. está mencionando, pero sé quién es Kumbagi, sé quién es Salaman, sé quién es Topal, sé quién Topal, ya sé quién es. Ajá. es. Es muy increíble. Y ayer en el Congreso Veterinario, como puse ayer en una de mis historias, fui a una sesión de una etóloga que hablaba sobre bienestar canino. Eh, y al final puso la bibliografía, le hice un pantallazo a la bibliografía y uno de los artículos es el que estudiamos la semana antepasada, aquí, Ah, ¿en serio? el de Pues, Emil, sobre dolor y comportamiento. Sí. eso estuvo buenísimo también. Lástima que no me pude unir. Pero Luego, qué entretenido que vamos a la vanguardia, ¿eh? sí, y luego hablé con un doctor que es experto en medicina del dolor, argentino, y le comenté que habíamos estado trabajando 3 semanas Wow. sobre artículos. Bueno, yo sabía perfectamente de qué estaba hablando él y él sabía de qué estaba hablando yo. O sea, era realmente Ay, qué lindo. ¿Qué congreso veterinario es? un congreso veterinario acá en Santiago que hubo hace estos últimos 3 días. Un importante congreso acá. Aquí creo que se hacía todos los años ese congreso. Perdón. Es un congreso que se hace todos los años, ¿no? Sí, y va cambiando de sede. Y tocaba acá en Santiago. Y entonces tuve suerte de entrar con Como pase de profesional gracias a una marca que tenía un stand ahí de tributo de masticables, que es buenísima, chilena, y, y pude participar los 3 días y fue realmente, wow, realmente interesante. Sí, qué lindo. Me alegro. sí, hice un par de contactos con veterinarios que a lo mejor podemos traer acá al grupo. Bien, sí. Faltan. Hay que traerlos a todos y arreglarlos por aquí. Arrearlos por acá, sí. Y explicar cuál es el trabajo que hacemos como educadores, ¿no? Porque No nos conocen está muy casi. está muy clara la figura del veterinario, está muy clara la figura del etólogo veterinario, del etólogo clínico, pero la figura del educador dentro de ese contexto no está nada claro, no existe. O sea, No existe. y sin embargo hay una necesidad, porque la oí en distintas conferencias, hay una necesidad de la figura del educador, porque hablaba mucho, por ejemplo, de la importancia y de lo difícil que es para los veterinarios, primero, la preparación del perro para llegar a la consulta veterinaria, hablando de todo el estrés que supone la llegada del perro a la consulta, y el trabajo que les da a los veterinarios, eso, porque es muy complejo de manejar bien, atendiendo a la- al bienestar del perro, ¿verdad? Y el otro punto débil que relevaron ellos es la falta de adherencia al tratamiento. También Es una de las por grandes barreras. falta de educación en el tutor. Entonces yo Sí, digo, sí. aparece la palabra falta de educación en el tutor para preparar a su perro para la consulta veterinaria y falta de educación del tutor para la adherencia al tratamiento, educación, esos somos nosotros. Somos el vínculo. Esa es nuestra tarea. Exacto. Ese es el punto donde entramos en la cadena. Somos los que estamos a pie de calle, al lado del tutor, para preparar a sus perros para que vayan al veterinario y para seguir a la familia para que sea adherente al tratamiento que el veterinario ha dado. Exacto. Somos el puente que los logra unir a los dos y lamentablemente el puente de este momento siento que está un poco cortado Está y hay que ir cortado, a buscar la unión. está cortado porque no ha existido nunca. Creo que nuestra tarea justamente
A construir ese puente. construir ese puente y hacer ver que estamos formadas y preparadas para hacerlo. Correcto. Qué Que no lindo. somos tres señoras o señores que sabemos cuatro ideas de condicionamiento clásico y condicionamiento operante que aprendimos en la televisión. Bueno, Sí, justamente el otro día tenía una sesión con una tutora que me decía, wow, se me hace tan loco estar hablando de estas cosas en perros, como que uno las tiene tan habituadas o más o menos habituadas en humanos, pero trasladar todo ese conocimiento a lo que realmente significa y cómo se comportan los perros, estaba así explotadísima con la cabeza. Entonces imagínate nosotros que llevamos sí, un rato ya en esto. sí. Así que fue muy, muy interesante. Bien, vamos entonces a nuestro tema. Nuestro tema es un artículo del 2025 de este año, de junio me parece que está publicado, Junio. de una investigadora húngara, no sé, desafortunadamente no sé cómo se pronuncia su apellido, es Graxi, debe pronunciarse de otro modo, es húngaro, que trabaja que ha publicado muchísimo y trabaja en el mismo Instituto de Etología Comparada, donde trabajan Topal y Inclusive. Topal seguro. Entonces, ha trabajado, hace una presentación de los últimos 50 años de estudios sobre perros y el título es, después de todo, ¿qué tan valioso es modelo el modelo perro, dog model, ¿no? El modelo perro para examinar las habilidades sociocognitivas humanas? Está hecho en pregunta, por tanto, podemos entender que la respuesta va a ser y justamente la última frase del artículo, que a mi gusto es la más bonita, cuando acaba diciendo, podríamos haber llegado, después de 20 páginas de investigación de 50 años, podríamos haber llegado, puede ser que estemos ahora, en este momento, en la siguiente etapa en la investigación sobre perros, en la que el perro ya no es solo un modelo, sino el objetivo de la investigación en sí misma. Eso es un cambio, ¿no? Un paso más en el avance de la investigación, que ella plantea como posible futuro de las investigaciones. Entonces, como el artículo es tan largo y tan lleno de información, y hemos leído, bueno, vamos a trabajar sobre las primeras páginas para no destriparlo en una sola sesión. Si quieres, la idea que yo traía era leer esto, o sea, volver a plantear el enfoque general del artículo, volver a leer esta frase final y que hagamos una pequeña reflexión sobre qué significa esto, cómo nos resuena esto de que estemos a las puertas, según ella, de un posible cambio de paradigma en los estudios sobre perros. Entonces, el artículo lo que hace es un artículo de revisión, entonces lo que hace es recoger desde los inicios no desde los inicios, pero desde bastantes inicios de la investigación sobre cuando Pavlov trabajó con sus perritos en su laboratorio, donde usaba al perro para demostrar otras cosas que le interesaban a él. Eso significa dog model, es decir, estudio al perro para entender otra cosa, que no es al perro, sino otra cosa. Él quería entender cómo eran las leyes del aprendizaje. No sé si quería entender eso, pero eso es lo que descubrió la primera parte del comportamiento, del condicionamiento clásico. Eh, eh, entonces empieza buscando esos
paradigmas iniciales sobre cuando se ha estudiado el perro, por qué se ha estudiado al perro, en qué contexto se ha estudiado al perro, para qué se ha estudiado el perro. Y creo que la idea central del artículo es decir, ok, siempre hemos estudiado el perro para otras cosas que tienen que ver generalmente con los humanos, o sea, para entender a los humanos vamos a estudiar al perro. Lo vimos aquí en 2 artículos que ella menciona y que nosotros ya hemos estudiado, que es cómo hay señales similares de autismo podemos encontrar señales similares al autismo humano en perros. Están estudiando a los perros y esas señales para entender el autismo humano. No para entender al perro si el perro es autista o no, sino para entender algo del autismo humano, ¿no? Entonces, ese tipo de investigación es la que ha prevalecido durante los últimos 50 años. Entonces ella va diciendo, aquí se ha estudiado para esto, para esto, para esto, para esto, y donde ha habido acercamientos para una mirada diferente, etcétera, etcétera, y al final acaba diciendo, bueno, pero after all, es lo que dice, after all, es después de estos 50 años, ¿qué tan valioso es quedarnos, o por qué quedarnos? Me parece que es como la idea, ¿por qué nos tenemos que quedar en el perro como modelo para estudiar cosas humanas? ¿Por qué no de una vez estudiamos al perro por el perro mismo, para el bienestar del perro, ¿no? Entonces, dicho eso, ¿verdad? La pregunta que yo quería hacer era esta, ¿no? Si nosotros pensamos que la ciencia del comportamiento canino, tal como la hemos estudiado aquí hasta ahora, estudia más a los perros como perros o a los perros como espejos humanos. Esta es la primera pregunta que quiero hacer. A mí o sea, el estudio, como lo planteas desde esa mirada, digamos, se me hace súper interesante, pero también como lo cuestiono, pasó tanto tiempo para que ahora, después de todo, empecemos a mirar al perro como perro y a tratar de entenderlo como perro. Porque siempre hemos tenido esta mirada un poco más antropocentrista, ¿sabes? Claro, de tomar a la rata para entender comportamientos humanos, de tomar al cuervo para entender comportamientos humanos, del perro para comportamientos, y se me hace interesante y necesario empezar a entender al perro hoy día realmente como por ser perro, ¿no? Y empezar a tener en cuenta todas estas variabilidades de perros silvestres, perros en vida natural, perros domésticos, en distintos contextos, porque me imagino que también sus aprendizajes y sus formas deben ser diferentes. Por razas también entendemos que distintos perros ven el mundo de formas diferentes, que tanto eso se relaciona con la mirada que podemos tener un poco más desde cómo lo vemos nosotros también, ¿no? Entonces se me hace súper interesante y, como te decía, muy necesario de empezar a verlo así. Y tu gran pregunta, digamos, cuestionadora y crítica, es decir, ¿por qué diablos recién hoy? ¿Cómo es posible que no lo habíamos hecho antes? Dices tú. Sí, pero creo que el tiempo, o sea, cada cosa a su tiempo y en su momento, creo que estamos en este momento de la historia y donde se nos hace necesario empezar a mirar al perro como perro. Y se me hace bonito también, como que ya dejemos de lado mirarnos tanto a nosotros y empecemos a ver a otros individuos como realmente se comportan. Porque se me hace, digo, se me hace siempre muy repetitivo, pero cuando yo, por ejemplo, quiero adquirir y tener peces de aguas tropicales porque me gustan, quiero un acuario, voy a estudiar cuál es la temperatura, qué alimento comen, en qué situaciones tienen que vivir, más o menos y tal, qué especies puedo tener y qué sé yo. Del perro no hacemos nada de eso cuando introducimos un perro en casa. Y es una especie distinta a nosotros también. Lo tenemos tan normalizado que sí veo súper interesante esto de ya. Necesitamos empezar a entender al perro como perro. Ok, entiendo, perfecto. Sí, yo, yo pienso, a mí me costó, fíjate, o sea, lo que es la ingenuidad, ¿verdad? Me costó entender el concepto de dog model, ¿no? O sea,
y caí en la cuenta recién ahora de decir, o sea, claro, es cierto que todos estos experimentos que muchos de los que hemos estudiado, quizá los últimos no, pero los anteriores, están hechos para el humano. Lo digo porque en mi cabeza no existe más paradigma que el que viene, que es estudiar al perro como perro. Entonces me asombra, eh, que la historia haya sido así, pero como dices tú, también la entiendo por la cultura en la que esos estudios nacieron, ¿no? Donde, fíjate, hay un párrafo allí donde habla de la evolución. eh, lo voy a citar porque me pareció. Noé, bienvenida, estamos acá trabajando ya sobre el artículo. Qué Voy a acabar bueno. la frase que tengo abierta y luego te incorporo. Cuando habla de la historia de cómo se ha estudiado la evolución. Cuando hablo de lo del lobo, ¿no? Sí, cuando habla durante muchos años, la tendencia en la investigación al estudiar la peculiaridad del ser humano con respecto al resto de los seres del universo, era decir, nosotros somos diferentes porque, ¿no? Y entonces partir lo que llaman de top-bottom theories, ¿no? Las teorías que van de arriba a abajo, entendiendo que arriba estamos nosotros los humanos y abajo están todos los demás, ¿no? Entonces empezar el estudio de comparativo de especies diciendo nosotros somos diferentes de esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y empiezan siempre con la parte teórica, la capacidad teórica que supuestamente, ¿no?, que tenemos los humanos, ¿no? La parte de abstracción, de lenguaje, etcétera. Y entonces, claro, en un contexto en el que el estudio de interespecie tenía esta mirada de arriba a abajo, donde el arriba era el humano, es una cuestión cultural muy fuerte, es una marca muy fuerte, que entonces explica por qué los estudios sobre perros eran perros para el humano, ¿no? Digo, creo que eso da una idea de por qué es así. En cambio, llega un momento en el que hay una inversión del paradigma, de decir, otros investigadores que empiezan a estudiar interespecies, o sea, etología comparada, ¿no? Donde dicen, no vamos a estudiar la evolución diciendo en qué momento apareció la razón humana con respecto a los otros seres, sino qué tenemos en común, cómo fue la evolución desde lo que tenemos en común y dónde están las separaciones, si es que hubo tales, ¿no? Y ahí es donde nace esa propuesta que hace y que está en la figura, en el dibujo que hace, en el dibujo 1, ¿no? Que lo propone Kubinji, que es una, un texto que nos suena este nombre, ¿no? Cuando dice, no, ¿por qué no estudiamos? Es más adecuado estudiar las relaciones interespecie o las relaciones sociales de los humanos desde el perro que desde el chimpancé. Porque aunque nosotros compartimos con el chimpancé, que somos primates, con el chimpancé nos separan 6 millones de años en la bifurcación de chimpancé humano, más o menos, por decir más o menos, ¿no? En cambio, con los perros eh, estamos conviviendo, aunque ellos son cánidos y nosotros somos primates, nunca hemos estado juntos, quizás hace 60 millones de años estábamos juntos y no se sabe qué molécula, de no se sabe qué. Pero el hecho es que hace 25.000 años o 30.000 años, el cánido perro está cerca del humano en la co-domesticación. Entonces son 20.000 años de vida conjunta, y esa vida conjunta es la que nos ha ido marcando nuestros desarrollos mentales también, nuestros desarrollos sociales, ¿no? Entonces, yo entiendo que con ese cambio de paradigma,
Ahora es más fácil decir, entonces estudiemos al perro por el perro mismo, no al perro para el humano. No sé si me expliqué, pero lo que quería decir sobre esa primera pregunta, estábamos haciéndonos una pregunta genérica, Noé, sobre el artículo, que era si te parece que la ciencia del comportamiento canino estudia más a los perros como perros o como espejos humanos, en general, en las cosas que tú has leído, que tú conoces, que tú has estudiado. Creo que 50 y 50. O sea, ahí. Pero actualmente, la literatura actual sí lo ve como perro. Pero anteriormente sí, entonces por eso digo 50 y 50. Sí, la actual es la muy actual. Muy actual que es muy poca. Pero si llevamos hacia un contexto general, entonces sería así como que un 80-20, porque de la actual se consigue muy poco. Muy bien. Ok. Entonces ahora la pregunta que es al final del artículo, la autora hace esta afirmación que voy a leer. Entonces me gustaría que em, conversáramos en qué emociones nos suscita, o qué ideas nos suscita, o qué dudas nos suscita esta frase que ella dice. Podríamos haber llegado a la siguiente etapa en la investigación. Podríamos haber llegado, dice, después de toda esta exposición, puede ser que estemos ahora en el inicio de la siguiente etapa en la investigación sobre perros, en la que el perro ya no solo es un modelo, sino el objetivo de la investigación en sí mismo. ¿Qué sienten, qué experimentan cuando escuchan esto? A mí me emociona un montón. Siento que llegamos a ese punto en el que Eureka, aleluya, y nos cayó el 20 de que es súper necesario empezar a hacerlo y a verlo como el individuo complejo, hermoso y único que es el perro. Porque si bien es cierto, todos esos otros años hemos tenido esta mirada muy del hombre para el hombre en beneficio del hombre a costa de, hoy por hoy tenemos esa apertura de mente y generosidad para poder decir, ok, ya aprendimos de este ser para nuestro beneficio, hoy nos toca aprender de él para él y empezar a entenderlo y a comprenderlo mejor. Siento que lo necesitan y es una mirada súper respetuosa de decir y empática, de decir, ok, ahora le toca al perro porque lleva todo este tiempo conviviendo con nosotros y no le hemos parado o pelado para decir, hey, esto es del perro, no solamente para estudiarnos a nosotros. Entonces, me emociona y siento que es súper necesario empezar a trabajar desde ese modelo también. ¿No? Qué bonito que es como el comienzo, o sea, suena como un comienzo formal, como dice Caro, o sea, suena como un comienzo formal de algo que muy pocas personas vemos y muy pocas personas podemos, o sea, sin el conocimiento, que el poco conocimiento que podemos tener nosotras, digo poco porque es un mundo muy amplio, pero hay gente que no sabe o no ha leído prácticamente nada, pero en el fondo de su ser sabe que las cosas pueden ser distintas. Entonces, esto es así como el comienzo o sea, no tenemos que comparar a nadie, son seres únicos y vamos a estudiarlos como tal, sin comparación. A mí nunca me han gustado las comparaciones. Entonces, el hecho de tomarlos como distintos, mostrar empatía, ok, pero sin llegar a
eso que hablabas sobre todo de la primera parte de yo soy superior a ti. O sea, yo estoy aquí y me adapto. Y me voy a tomar 2 minutos, porque ayer casualmente mi hermano estaba en Colombia y regresó ayer y me mostraba, o sea, cómo había visto el mundo de los perros en otro país que está pegadito al mío, pegadito, donde todo, en todos lados puedes entrar con el perro, donde en todos lados la socialización. Ojo, faltan cosas. Ay, perdón, es que se me activó una llamada. Claro, te doy la palabra y ahorita sigo con lo mío mientras resuelvo apagar esta llamada aquí. No, yo te iba a decir que igual a ratos me siento como, no sé cómo decirlo, pero me imagino que los que en algún minuto fueron pioneros en algo, también se sintieron como un poco hablando de, hablo un lenguaje que no sé si todos están entendiendo, pero que siento que es necesario que lo que sé o lo que entendí lo sepa el resto. Eh, entonces, sí, siento que ya llegó ese momento, que necesitamos empezar a hacerlo más visible y a empezar a comunicar y hacer este puente del que hablamos en un comienzo de nosotros somos los que hemos de alguna manera sintonizado con esta información y, y empezar a hablar de esto, que siento que es el momento y es súper necesario. Y en países poco desarrollados el trabajo es, no, es que nos va a tocar picar piedra. Aquí voy, ya solucioné lo de la llamada. Bueno, y entonces me hacía esa referencia Colombia-Venezuela, cómo Colombia está tan avanzado y me dice, porque me escucha, porque hacemos diálogo de todo lo que veo, de cómo Colombia incluso todavía le falta, pero que está a años luz de lo que estamos aquí. Mientras voy aquí a todos lados y en todos lados dicen no se aceptan perros, no se aceptan mascotas. Allá me dice, yo estaba en tiendas como Zara, por ejemplo, y la gente con su perro, fui a levantar una ropa y me salió un perro, un samoyedo, así como que debajo de la cesta, como que hazme cariño. Entonces, allá es normal. Entonces me dice, hermana, o sea, hay un trabajo de hacer aquí enorme porque, o sea, en muchas ocasiones le hablas vamos a decir, en chino a mucha gente, porque estás así como en otro mundo. Entonces, ahí es como dice, Caro, estoy labrando, tallando en piedra porque no, nada de eso se ve aquí. Entonces, el hecho de que que salgan este tipo de estudios o este tipo de afirmaciones, es así como que voy bien, o sea, voy adelante. Y hay alguien más adelante que ha leído mucho más que nosotros, o tal vez no mucho, pero se ha atrevido a a escribir más que nosotros, y está diciendo cosas que son súper valiosas para nuestro mundo y que poco a poco vamos escalando para poder construir un mundo donde cada quien sea respetado como especie sin ser comparado con otra. Entonces, eso para mí es maravilloso. Y que salgan este tipo de afirmaciones, digo, voy bien, o sea, no desista. Ok, ok, muchas gracias por la apertura. Yo también siento una enorme satisfacción de leer esto y como dices tú, Enoe, que esté escrito y no por cualquiera, sino por Marta Graxi, esta investigadora tan conocida y de tanta solidez intelectual, ¿no? Y dicho hace un mes, 2 meses, ¿no? Tenemos un tremendo argumento, es como para coger la frase y clavarla en algún post por ahí y decir, ojo, que esto ya está, ya estamos, ¿no? Hoy la publico. Sí, dale. Citas a Solo tu perro y su grupo de estudio para que la gente venga para acá.
Entonces, vamos con una pregunta de comprensión crítica del artículo. No sé si pudiste leer algo, algunas páginas. Ok. Entonces, eh, para ver un poco o sea, para situar un poco el artículo con los textos que han podido leer, la pregunta podría ser, ¿qué significa exactamente estudiar al perro como modelo? ¿Qué es lo que ha ocurrido, digamos, en los estudios desde el inicio de los estudios? ¿Qué es lo que entendemos nosotros, o entiende el artículo, por estudiar al perro como modelo? Y si tienen algún ejemplo de los que han leído, de los que nosotros hemos leído justo en nuestras sesiones acá, donde se vea eso. ¿Qué significa eso? Quería abrir el micrófono y cerrar la cámara. Lo entiendo como eso, como el perro modelo para entender conductas en algún minuto, la rata modelo para entender comportamientos o enfermedades Los hemos venido utilizando en general a los animales a lo largo de la historia para entender qué nos pasa a los humanos. Y eso, siento que el perro, como decías tú, llevamos 20 y tantos mil años de coexistencia más cercano que quizás con cualquier otra especie, y por eso de alguna manera lo vemos como el modelo para representar ciertas comportamientos, conductas, cosas que le suceden al perro que también se pueden extrapolar al comportamiento o la conducta del humano. Lo más cercano que creo que pudimos revisar fue esto del autismo y el TDAH, como conductas que tiene el perro y que también tiene el humano, que podrían ser como no sé si modelo para entenderlo mejor, pero si les pasa a los perros y es complejo, ¿cómo es en los humanos, no? Esa creo que es lo más cercano y reciente que he podido leer y comprender de cómo utilizamos al perro para este modelo de entendimiento en ciertas cosas en el humano. Correcto. Sí. Sí. Yo también tengo en la cabeza esos dos textos, donde se hablaba justamente de... Y lo que me llama la atención es que cuando yo los leí, los leí dándoles la vuelta, ¿no? Pero era un darle la vuelta yo en mi cabeza, haciéndole fuerza al texto, ¿no? O sea, estoy haciéndole violencia al texto, porque el texto está escrito para entender el autismo en humanos. Cuando yo lo estoy leyendo, estoy sacando de ahí la información que me sirve para entender a los perros. Y ahora que lo dices, me doy cuenta de que yo le estaba haciendo violencia en mi lectura al texto, porque era un texto que estaba planteado en esa dirección, ¿no? En la dirección estudiar al perro para entender al humano. Cuando yo lo quería leer por mi propia mirada, yo quiero entender al perro como perro, ¿no? Gracias por traerlo, porque ahora me he entendido mejor yo a mí misma y he entendido mejor mi manera de leer, ¿no? Sí. Es que siento que esa violencia, comillas, es la necesaria para empezar a entender al perro como perro. Porque tantas veces hemos hecho esto de la mirada para entendernos a nosotros y que ¿por qué no estudiamos humanos para entender al humano? Es lo más lógico, ¿no? ¿Por qué hemos tenido que llegar a esto no sé, manipular a otra especie para entender conductas que son de nosotros? Pero siento que esa, de nuevo, comillas, violencia está en nuestras cabezas y es súper necesario, porque también en sesiones cuando me toca explicarle a los tutores ciertas patologías o ciertas cosas, el ejemplo lo llevo desde el humano. O sea, si yo, por ejemplo, tengo dolor en la espalda, enfrento la vida diferente. Lo mismo le pasa a tu perro. ¿Ah? Como que hago un poco la vuelta para que se entienda que tu perro también tiene dolor, a tu perro también le duele, no sé, la cabeza, tiene un mal día, etcétera, igual que el humano.
Igual ese es un poco el modelo humano-perro, pero como Claro, entendemos nosotros las cosas para explicar qué le pasa. claro. Pero es que es necesario hacerlo, porque voy a lo que decíamos hace poquito. El hecho de estar, o sea, el hecho de que nosotros estamos leyendo, estamos estudiando, estamos haciendo formaciones y, y no somos los mismos desde que comenzamos, obviamente, tenemos un conocimiento más amplio. Llegar a los tutores no es ir eh, a sacar toda la bibliografía y todo el léxico que podemos tener académico. Entonces, para poder llegar a ese punto de entender que, oye, mi perro, ¿por qué cambió de humor así tan de repente? Yo, bueno, pero es que si a ti te duele la espalda, si a ti te duele la cabeza, tú no quieres ni que te den los buenos días. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, es totalmente válido hacer ese tipo de conexión para poder a través de la empatía ver, sobre todo si quieres trabajar con una familia multiespecie, entonces entender que todos tenemos las mismas reacciones a hechos que nos pueden estar pasando. O sea, nadie con una otitis. Ay, se me fue esto. Ajá, nadie con una otitis puede estar bien todo el día. Nadie con un dolor de la pata puede responder bien. Entonces, sí, o sea, sí es necesario hacer esa conexión con el humano y que el humano diga, sí, es razón, tienes razón, si me duele la espalda, no quiero que nadie me hable. Y lo mismo le puede estar pasando al perro. Entonces, total, ahí es totalmente válido, en mi opinión. Gracias, sí. Dime, Carol. Que igual es curioso porque llevamos tanto tiempo estudiando al perro para entender comportamientos y cosas en el humano, y cuando un perro lleva con otitis una semana, los humanos a veces no somos capaces de entender que duele un montón y que cambia la conducta y que con otitis es que no quiero saber del mundo. ¿Cuántas veces con un dolor de muela, cuántos días esperamos para ir al dentista? Porque tu perro con una cojera tiene que esperar un mes. Entonces, se me hace curioso que de tanto que entendemos al perro para entendernos a nosotros, no tengamos esta vuelta de pata, ¿no? Y yo diría que entonces en nuestro trabajo, nosotras como profesionales caninas de educación canina, justamente estamos haciendo constantemente la vuelta, ¿no? Estamos haciendo constantemente la vuelta. eh, somos the front runners, o sea, somos las adelantadas de este cambio de paradigma que se viene en investigación. Nosotros lo estamos haciendo en la práctica ya antes, ¿no? Eso está bonito descubrirlo y relevarlo. Claro. Una pregunta sobre el cambio de paradigma. Eh, algunas de las conocemos alguna investigación de las que hemos leído que ya esté en esta dirección. Y otra pregunta junto a esa es, ¿qué cambios en el lenguaje podría significar, implicaría hacer este cambio, este giro del que está hablando Marta Grassi, en el lenguaje o en nuestro trabajo? Quizá nosotros ya lo hemos hecho, ese cambio de lenguaje, ¿no? Pero conversar un poquito sobre eso, ¿no? ¿Qué implica eso dentro de, primero, si hay algunas investigaciones que ya estén en esa dirección, que nosotros ya hemos podido leer, a mí me viene a la cabeza ahora alguna, y qué cambio en el lenguaje podría o sea, significar este cambio. No tengo claro cuál es el artículo en específico, pero sí sé que ya hemos revisado alguno que tiene esta mirada de ahora lo que toca entonces es empezar a mirar este nuevo modelo, ¿no? Ya dejar un poquito atrás esta escuela tan del humano y empezar a... Uno o dos artículos creo que ya hemos leído que tienen esta vuelta de ahora toca mirarlo desde esta otra vereda. Y, y para mí el tema de cambiar un poco
el lenguaje en el sentido de buscar la forma, no sé si es a esto lo que apuntabas, pero buscar la forma de comunicar esto, que por eso les digo que en alguna oportunidad siento que hablo chino mandarín y como que muy pocas personas me entienden, porque hablo de alguna forma algo de perro y pareciera que nadie más lo está entendiendo. Salvo, obviamente, los que estamos reunidos acá, que podemos hablar perro sin ningún problema, pero hablar perro afuera, incluso con tus seres cercanos, es como, ¿de qué me estás hablando? Si esto no es, o toda la vida se ha dicho lo contrario, o en la tele dicen, o en la radio dicen, o tal. Ok, la radio a lo mejor se puede equivocar, la tele también se puede equivocar y lo han demostrado. Hoy día estamos caminando por una vereda diferente y de nuevo es esto de ir con el cincel y con el picapiedras, porque es que nos va a tocar Ujú. empezar a enseñar a hablar en un lenguaje distinto Sí, o de una forma diferente sí, y tener esa capacidad de ser asertivo, de tener la forma, la palabra y tal para llegar al tutor, a mí a veces me frustra un poco. Soy súper honesta porque siento que no, que todavía no tengo esa forma. Siento que es que ya deberíamos hablar perro. Entonces me gana un poco la ansiedad de que, ok, te tengo que enseñar el abecedario primero, ¿no? Para que después podamos hablar perro. Pero siento que esa es la forma. ujú. ¿No? Y me pasa que en ocasiones, como decía, lo de que tenemos un léxico distinto por toda la literatura, por toda la formación que tenemos, no puedo llevar muchas veces, y sobre todo yo que estoy en el país de la prehistoria canina, y por eso mi cuenta se llama Se habla perruno, porque busca eso, o sea, cómo hablas, cómo entiendes ese lenguaje. Entonces, muchas veces, bueno, gracias a Dios tengo a mi novio que a veces es el que me dice, hey, como que adáptate a la edad del tutor, porque a veces toca hablar con niños, toca hablar con jóvenes, toca hablar con adultos y al adulto mayor tienes que hablarle, o sea, aquí de donde venimos del perro de patio y que el perro sigue estando en el patio, o sea, no puedo llegar con un léxico, con un lenguaje académico, sino que me tengo que ir mucho al tema empático, al tema, ¿te duele la cadera? ¿Te duele la cabeza? ¿No ves bien? O sea, allí y dependiendo del entorno, del contexto, de la clase social, de muchas cosas, hay que adaptarlo. Y ojo, a veces yo digo, si grabo una clase y digo cosas que estoy diciendo, eh, muchos colegas tal vez me dirían, no, pero es que eso no se hace así. Tal vez no se hace así, ojo, tal vez no se diría de esa forma, pero busco decirlo, busco comunicarme con el tutor de la manera que él pueda entenderlo. ¿A beneficio de quién? Del perro. Porque no hay forma ahorita de que yo les diga, mira, necesitamos ser asertivos. Es una palabra tan sencilla como asertivo, una palabra tan sencilla como cognitivo. O sea, y yo hablar de temas muy... Entonces, mi novia a veces está así como traductor. Ella quiere decir tal cosa. Entonces, y ojo, trato de bajar el lenguaje lo más posible. Entonces, a veces, aunque tengamos un lenguaje, aunque sepamos mucho, tenemos que, lo más importante ahorita, en esta era de educadores caninos, es saber cómo manejar y cómo traducir todo ese lenguaje que tenemos, todo ese conocimiento que tenemos y ponerlo al nivel del tutor que tenemos. ¿Por qué? Porque la idea es que así le explique con plastilina, me entienda lo que quise decir con plastilina. Sí, correcto. Así sepa hacerlo, pero tengo que llevarlo por el bien del perro. Sí,
Sí, te entiendo. Y me encanta porque las últimas, la segunda parte de la pregunta ha ido en los dos casos al tema de la comunicación, ¿no? Al tema de ya no de la comunicación canina, de la comunicación humana, o sea, cómo hablar nosotros como educadoras, qué lenguaje utilizar, ¿no? Entonces yo en ese punto tengo una estrategia que es un poco, que viene de mi formación anterior en comunicación, que Y es, discúlpame, Carmen, para que lo agregues allí a lo que vas a decir, el tema de hablar con los jóvenes, con los que están ahorita entre 15 y 25 años, hablan totalmente distinto. Total, total. Sí. no, lo que quería decir es, yo por lo menos me parece que es importante ser muy cuidadosos con el lenguaje que utilizamos, porque, y no, no caer en el error que es muy habitual, sobre todo si uno es impulsivo y muy convencido, como es el caso de las tres que estamos acá, cuando, por ejemplo, en el discurso de la otra persona aparece el término dominancia, no, es que yo tengo que dominar a mi perro. Entonces, mi primera reacción antes era, la dominancia no existe porque bla, 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 y Mech y toda la cuestión, y los lobos. Ahora no digo nada de eso, sino que sencillamente tomo lo que pienso que el tutor está tratando de decirme cuando me está diciendo el concepto de dominancia, no uso la palabra dominancia y saco y doy la explicación con los términos propios de la mirada respetuosa que le hagan sentido sobre lo que entiendo que está en la base de su cerebro cuando dice dominancia, porque dice dominancia porque es la palabra que sabe. No es porque esté haciendo una reivindicación de la teoría de la dominancia. En el No es sentido, porque lo cree, ¿eh? no Sí, es porque lo cree. o porque no sé si lo cree, a lo mejor sí lo cree, pero no lo quiere habitualmente. A veces también lo quiere porque no sabe que existe otro modo. A veces, a veces. Todo esto es a veces, ¿no? Pero a lo que voy, el punto que quería hacer es, cuando me encuentro con un término con el cual no concuerdo y que sé que corresponde a un paradigma que no es adecuado, en mi opinión, porque no tiene en cuenta al perro como perro, en lugar de refutar directamente ese término o esa postura, lo que hago es dar la vuelta y explicar mi postura haciendo referencia a lo que está diciendo al contenido, pero con otro lenguaje. Y generalmente ahí hay un ah, o sea que, eso era lo que yo quería decir. Sí, perfecto, ya está. Fuera de la discusión, ese otro paradigma, ¿no? Ibas a decir algo, Carlos. Sí, que es que a veces, como decía, no es hablar, o sea, es un solo idioma y un solo lo que queremos comunicar, pero es que tienes que llegar a tantas formas de cómo lo entienden, de cómo lo ven, de dónde vienen, qué es lo que quieren expresar y tal, que sí, que es medio complejo a veces posicionarte en una situación en la que en una familia ves a adolescentes que tienen por primera vez un cachorro o un adulto mayor que pues recibió de regalo un perrito no sé qué. En un solo día puedes tener que comunicarte de 50 formas diferentes. Entonces, Sí, hay que es ser muy complejo a flexible en ese veces. punto. Sí. Sí, dime, Nay. Y ojo, cuando casualmente hablamos de eso, de personas que tienen, o sea, edad corta, digo edad corta antes de los 25, eh, ya va, perdón, tenía bulla. Este, es magnífico porque es otra manera de pensar y es una generación que le está dando la vuelta al tema de la educación, al tema de convivir con el perro, al tema de que el perro sea parte de su familia. Y aunque tienes que hablar distinto, la mentalidad es totalmente diferente y es mágico. O sea, amo y amo trabajar con millennials y amo trabajar con generación Z, pues todo porque la manera de pensar es totalmente diferente. Y yo sé que, y como esta generación se acerca más al psicólogo, busca más al psicólogo y todo eso, y entiende, y ha hecho terapia, entiende que las cosas son distintas.
y es mágico. Entonces, nada, adaptamos el lenguaje, aprendemos a hablar como hablan y listo. Y le llegamos y el perro feliz. Ok, vamos a ir cerrando la sesión. Muchísimas gracias por la conversación, ha sido muy dinámica. No sé si se han dado cuenta que esta vez hemos Sí, me hablado, encanta. casi no quitamos la palabra. Quiero que cerremos la sesión con una parte otra vez como, así como más personal. Me gustaría que si tienen a mano una hoja y un papel, escriban por ahí. ¿Cómo te gustaría a ti que fuera la relación entre ciencia y perro en los próximos 10 años? Una sola frase. Para compartir acá, ¿verdad? O personal, lo dejo. Después les preguntaré si lo quieren compartir. ¿Sí? ¿Ok? Inicialmente es personal, para que cada una podamos... Los próximos 10 años, ¿verdad? Ujú. ¿Estás? ¿Estás lista? Ok. ¿Y les gustaría que la compartamos? Démosle. ¿Quién quiere leerla o decirla? No, mejor léela. Léela. Tengo el filtro borroso. Empática. Ok. Sí, yo le añadiría, porque igual anoté empática, pero también respetuosa. Siento que el conocimiento y el bienestar tienen que ser bilaterales. Y no solamente la mirada del uno para beneficio del otro, sino que lo que hemos hablado durante todo este tiempo, entender al perro realmente como perro y respetarlo como individuo complejo y hermoso que es. Ok. Mi frase es una ciencia e investigación del humano al servicio del bienestar del perro. Me encanta. Muy bien, chicas. Llegamos al final de nuestra sesión. Muchísimas gracias. Les quiero preguntar si les gustaría que las siguientes sesiones las estructuráramos con este mismo sistema, un poco más estructurado de preguntas previas que yo pueda ir haciendo y Sí, me esto, encantó. eso no quiere decir que no podamos, por supuesto, decir lo que querramos. Lo importante es que la sesión sea dinámica y es Sí, lo que se busca. Ok, sí, sí. muy Me bien. gusta mucho, gracias. Ok, ¿Vas a tomar la entonces foto? la foto. Primero corto la sesión y luego la foto. Ok. Muchísimas gracias. No se vayan.